Esa noche parecía como cualquier otra, hasta que mis instintos me advirtieron. El mensaje en su teléfono, que simplemente decía, no llegues tarde, acompañado de una sonrisa que nunca había visto en sus ojos cuando me miraba, fue el detonante. Decidí seguirla. Salió de casa elegantemente, luciendo un vestido que hacía mucho tiempo que no se ponía para mí, perfumado de una manera que ya había olvidado. Mi corazón latía rápido, no por celos, sino por la extraña sensación de que algo andaba mal. Cuando detuve el auto frente al restaurante, todavía estaba tratando de encontrar excusas para lo que estaba pasando. Tal vez fue una reunión de trabajo, tal vez un viejo amigo. Pero entonces la vi, sentada a la mesa, riéndose con otro hombre. Un hombre que nunca había visto antes. Mis manos estaban sudorosas mientras caminaba por la habitación, sintiendo las miradas curiosas de los otros clientes. Mi mundo parecía colapsar a cada paso, pero no lo dudé. Me detuve frente a ellos y mi voz resonó como un trueno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre que está cenando con ustedes? Toda la mesa se detuvo. Ella palideció y el hombre se quedó mirando al suelo, incómodo, pero no sorprendido. Fue en ese momento que me di cuenta de que no era yo el único al que ella debía explicaciones. No es lo que parece, empezó a decir, pero su voz temblaba tanto como las manos que intentaba esconder debajo de la mesa. El hombre finalmente levantó la vista y dijo con calma, creo que mereces saber la verdad. Se me dio un vuelco el estómago ante esas palabras, como si llevaran el peso de algo mucho mayor de lo que podía imaginar. ¿En serio?, pregunté, sintiendo el sabor amargo de la traición formándose incluso antes de escuchar la respuesta. Sí, continuó, pero tal vez no debería ser ella quien lo diga. Y luego empezó a hablar. La historia que se desarrollaba ante mí fue como un puñetazo en el estómago. No fue solo un caso. No fue solo una traición. Era una mentira construida sobre un pasado que ni siquiera sabía que existía. Un secreto tan profundo que parecía imposible que lo hubiera llevado todo este tiempo sin que yo lo sospechara. Ella lloró en silencio, pero yo no sentí piedad. Sentí ira, dolor y una creciente necesidad de respuestas. Cada palabra de ese hombre pareció golpearme como una espada, cortando todo lo que creía real en nuestra relación. Él reveló detalles que ella nunca había mencionado, cosas que deberían haber sido imposibles de saber para un extraño. Era como si me estuviera despojando de lo último que me quedaba de dignidad en esa mesa. ¿Por qué hiciste eso?, le pregunté, mirándola, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que amaba. Pero ella no podía enfrentarme. Se limitó a murmurar disculpas, mientras parecía cómodo con el caos que había causado. Fue un error, murmuró. Pero, ¿cómo se puede llamar error a algo como esto? Los errores son descuidos, accidentes. Esta fue una elección, repetida suficientes veces como para destruir todo lo que habíamos construido juntos. El hombre me miró por última vez antes de levantarse. Espero que encuentres la paz que ella nunca me dio, dijo, como si eso pudiera consolarme. Salió del restaurante y yo me quedé allí, mirándola, el vacío que ahora llenaba el espacio entre nosotros. Puedo explicarlo, intentó de nuevo, pero ya no sabía si quería escucharlo. ¿Qué más había que decir? Cuando salimos del restaurante, la lluvia comenzó a caer y cada gota se sentía como un cruel recordatorio del desastre en el que se había convertido mi vida. Pero algo dentro de mí decía que esa no sería la última revelación esa noche. Algo me dijo que lo que acababa de descubrir era solo la punta del iceberg. Necesitaba saberlo. Necesitaba entender hasta dónde llegaban las mentiras, hasta qué punto ella estaba dispuesta a destruirlo todo. Y lo más importante, hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacer justicia, para encontrar un final a esta historia que parecía interminable. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición. Las historias que escucharás son ficciones creadas para mostrar el impacto devastador que la traición puede tener en la vida de las personas, enseñando lecciones sobre elecciones, confianza y consecuencias. Prepárate, porque ahora estás a punto de sumergirte en una impactante narrativa llena de giros y vueltas. Buena historia y estad atentos, nada será como imaginas. La vida de Isen y Olivia parecía un reflejo de estabilidad.
Habían estado casados durante más de 15 años y, incluso con los desafíos de la vida cotidiana, siempre encontraron maneras de apoyarse mutuamente. Isen era un hombre rutinario, dedicado a su trabajo como gerente en una empresa de logística. Su compromiso con su trabajo era innegable, pero a menudo significaba horas extras y noches de insomnio, lo que justificaba como una forma de garantizar la comodidad de su familia. Olivia, por otro lado, era una mujer con una personalidad vibrante y una habilidad especial para conectar con la gente. Trabajando como organizadora de eventos, siempre estuvo rodeada de gente nueva e historias apasionantes, lo que a menudo contrastaba con el pragmatismo de su marido. Vivían en un barrio tranquilo, en una casa acogedora que llevaba las marcas del tiempo y de la vida que compartían. Cada detalle de esa casa parecía contar una historia. El desgastado sofá de la sala había sido testigo de noches de cine en familia, risas e incluso algunas discusiones más acaloradas. La mesa del comedor, con su superficie rayada, era el lugar donde celebraban pequeños y grandes logros, así como momentos de reflexión silenciosa. Para Isen, esa casa representaba seguridad; para Olivia, una base desde la cual podía explorar el mundo sin sentirse perdida. Pese a la apariencia de un matrimonio sólido, comenzaron a surgir pequeños vacíos en las grietas de la convivencia. Isen, a menudo absorto por las exigencias de su trabajo, tenía dificultades para comprender las necesidades emocionales de su esposa. Olivia, que siempre había sido comprensiva, empezó a sentir un peso cada vez mayor por la ausencia emocional de su marido. Amaba a Isen, pero la monotonía que poco a poco se fue instalando en la relación empezó a pesar más de lo que esperaba. Llenó estos espacios con los eventos que organizaba, dedicándose intensamente a los detalles, como si cada evento fuera un intento de escapar de la apatía que amenazaba con hundirla. Los fines de semana solían ser el momento en que intentaban reconectarse. Isen disfrutaba preparándoles el desayuno a ambos, una tradición que había mantenido desde sus primeros años de matrimonio. Sentados a la mesa, discutían asuntos triviales e hacían planes que rara vez se hacían realidad. Olivia sonreía, pero en el fondo sentía que los gestos de Isen, aunque sinceros, carecían de la profundidad que deseaba. No podía evitar la sensación de que vivían en lados opuestos de un cristal invisible, donde podían verse pero no tocarse realmente. Los amigos de Olivia a menudo notaban su energía cuando hablaba de sus proyectos. Ella brillaba mientras describía las flores que había elegido para una boda o las luces que había colocado para una fiesta al aire libre. Pero cuando el sujeto volvió a la vida doméstica, sus ojos perdieron algo de brillo. Isen es un buen hombre, dijo una y otra vez, como si necesitara convencerse de ello. Era verdad. Era digno de confianza, trabajador y claramente la amaba. Pero parecía faltar algo más profundo, algo que todavía no podía nombrar. Isen, por otra parte, estaba orgulloso de Olivia. A menudo hablaba de ella con sus colegas, elogiando su talento y dedicación. Para él, Olivia era el corazón de la casa, la persona que mantenía todo en equilibrio mientras él lidiaba con el caos del trabajo. Pero hubo momentos en los que sintió una distancia entre ellos, una desconexión que no sabía cómo reparar. Pensó que era una fase, algo que se superaría con el tiempo. Tal vez unas vacaciones juntos serían la solución. Quizás un ascenso en el trabajo le aportaría más estabilidad y, en consecuencia, más tiempo. Los dos tenían una hija, Sophie, de 12 años, que era el centro de su atención. Era una chica curiosa, con ojos que parecían absorber todo lo que la rodeaba. Isen veía a Sophie como una extensión de Olivia, llena de vida y energía. Olivia vio en Sophie un reflejo del sentido de responsabilidad de su padre, algo que la enorgullecía y la preocupaba al mismo tiempo. La presencia de Sophie a menudo sirvió como puente entre los dos. Las noches en que Isen llegaba temprano, los tres veían juntos programas de televisión y compartían risas que, por breves momentos, hacían que todo pareciera normal. Con el paso de los años, la diferencia en la forma en que cada persona afrontaba los desafíos de la vida comenzó a hacerse más evidente. Isen buscaba resolver problemas de manera práctica, mientras que Olivia anhelaba conversaciones profundas y significativas. Era como si ella estuviera gritando pidiendo algo más, pero él no la escuchaba, o tal vez no sabía cómo responder. Pensaba que sus acciones, pagar las cuentas, planificar mejoras en el hogar, eran claras demostraciones de amor. Para ella, sin embargo, los gestos tangibles no fueron suficientes. Quería presencia, quería ser vista.
Un día, mientras organizaba un gran evento corporativo, Olivia conoció a personas que le evocaron recuerdos de quien solía ser. Entre risas y conversaciones, sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía: ligereza. Mientras tanto, Isen afrontaba una semana especialmente difícil en el trabajo. Presionado por plazos y metas, empezó a notar que se le estaban acabando las energías. Quería ser el hombre que Olivia merecía, pero sentía que, cada día, se hacía más difícil conciliar todo. Pequeñas grietas en el matrimonio comenzaron a ampliarse. Olivia empezó a pasar más tiempo fuera de casa, justificándose con nuevos proyectos y compromisos. Isen lo notó, pero prefirió no confrontarla. Creía que su ausencia era temporal, algo que pasaría una vez que las cosas se estabilizaran. Ignoró las señales obvias porque enfrentar la verdad parecía más aterrador que seguir viviendo en la comodidad de su negación. La vida continuó a este ritmo disonante, con ambos atrapados en sus propias burbujas de soledad. Olivia, a pesar de todos sus esfuerzos por parecer fuerte, se sentía cada vez más confundida. Amaba a Isen, pero no sabía si eso era suficiente. Isen, a su vez, empezaba a preguntarse si realmente conocía a la mujer con la que había compartido tantos años. Pero prefirió creer que todo estaría bien, porque aceptar lo contrario sería reconocer cuánto se habían perdido el uno al otro. Se sentaron las bases, las tensiones se acumulaban silenciosamente y el destino parecía preparar algo inevitable para ambos. Y a medida que el silencio entre ellos crecía, algo mucho más grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la dinámica de ese matrimonio que, para el mundo exterior, todavía parecía tan perfecto. Los días parecían seguir un ritmo automático, como si Isen y Olivia se hubieran acostumbrado a vivir con la distancia que los separaba. Se sumergió aún más en su trabajo, tratando de ignorar las persistentes quejas de que algo estaba fuera de lugar. Olivia, por su parte, pareció encontrar un nuevo tipo de energía en sus actividades. Era como si hubiera descubierto algo que renovaba su ánimo, algo que no compartía con él. Isen notó los cambios, pero decidió no afrontarlos. Era más fácil pensar que se trataba de una fase, de un desequilibrio temporal que pronto se corregiría. Una noche, al regresar a casa, Isen encontró a Olivia hablando por teléfono. Su voz sonó suave, casi íntima, mientras se reía de algo que decía la otra persona. Al notar su presencia, ella rápidamente cortó la conexión, lanzándole una sonrisa casual. Isen no hizo ningún comentario, pero se quedó grabado en su mente. ¿Quién estaría al otro lado de la línea? Intentó convencerse de que ella era solo una amiga o una colega, pero la duda empezó a invadirla y se convirtió en una compañera constante. En los días siguientes, empezó a notar pequeños detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos. Olivia siempre parecía tener prisa, salía de casa más temprano de lo habitual y regresaba más tarde. Había una ligereza en su paso, un brillo en sus ojos que él no había visto en años. Para cualquier otra persona, eso sería un signo de felicidad. Para Isen, fue una señal de alerta. No podía entender por qué, pero sentía que algo andaba mal. Una tarde, mientras ordenaba papeles en su escritorio, Isen encontró un recibo de un restaurante que no reconoció. La fecha marcó una noche en la que Olivia había dicho que estaba en una reunión de trabajo. Sostuvo el papel por un momento, sintiendo el peso de lo que podría significar. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero la sensación de malestar lo consumía. Decidió quedárselo, pensando que podría ser solo una coincidencia. Sin embargo, la duda siguió creciendo, alimentada por los pequeños detalles que se acumulaban día tras día. Olivia, por otra parte, estaba luchando con sus propios sentimientos. Había algo que ocultaba, algo que la hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. Se convenció de que merecía un poco de felicidad, algo que la alejara de la asfixiante monotonía que sentía en su matrimonio. Pero al mismo tiempo sabía que estaba cruzando una línea de la que no había retorno. En los momentos de tranquilidad, se preguntaba si estaba preparada para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Pero un mensaje o una llamada telefónica fue suficiente para que ella ignorara estas reflexiones y se dejara llevar por la euforia del momento. Una noche, Isen notó que Olivia tardaba más de lo habitual en responder sus mensajes. Sabía que ella estaba en un evento, pero algo andaba mal. Cuando finalmente regresó a casa, estaba distraída, casi ausente.
Intentó hablar, pero sus respuestas fueron vagas, como si su mente estuviera en otra parte. Eso le molestó más de lo que quería admitir. Comenzó a preguntarse si estaba siendo paranoico o si realmente estaba pasando algo. Días después decidió seguir a Olivia. No era algo de lo que estuviera orgulloso de hacer, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que su culpa. La vio salir de casa, bien arreglada, con una expresión que mezclaba ansiedad y entusiasmo. Isen la siguió discretamente hasta un restaurante del centro. Estacionó el auto a una distancia segura y la observó entrar al local. La sensación de malestar en su pecho crecía minuto a minuto. Desde su posición tenía una vista parcial del interior del restaurante. Fue entonces cuando la vio sentada en una mesa, riendo y hablando con un hombre que no conocía. Isen sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las dudas que lo habían atormentado durante semanas se vieron ahora dolorosamente confirmadas. Se quedó allí, en el coche, observando la escena como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Por un momento, consideró simplemente irse, fingiendo que no había visto nada. Pero sabía que eso era imposible. Abrumado por una mezcla de ira, dolor y determinación, Isen salió del auto y entró al restaurante. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si estuviera a punto de cruzar una barrera sin retorno. Se detuvo frente a la mesa donde estaba Olivia. La sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente al verlo. El hombre miró a Isen con expresión de sorpresa e incomodidad, pero no dijo nada. Isen miró fijamente a Olivia, esperando que ella dijera algo, pero su silencio era ensordecedor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz llena de un dolor que no podía ocultar. «¿Quién es este hombre?». Olivia intentó balbucear una respuesta, pero las palabras parecieron escapar de sus labios. El hombre, sin embargo, parecía más tranquilo de lo que Isen esperaba. Se puso de pie, se ajustó la chaqueta y miró directamente a Isen. «Tal vez deberías preguntarle», dijo, antes de levantarse de la mesa y desaparecer en el restaurante. Isen permaneció quieto, mirando a Olivia, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de presenciar. Pero todo lo que vio fue el reflejo de su propio dolor en sus ojos. Sin decir más, dio media vuelta y salió del restaurante, dejando a Olivia sola con el peso de su traición. Mientras caminaba de regreso a su auto, lo único que ocupaba su mente era la necesidad de respuestas. Sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que estaba decidido a descubrir, sin importar el costo. Isen no podía recordar el camino a casa esa noche. Todo parecía envuelto en una densa niebla de confusión, dolor e ira. Cada segundo de lo que había presenciado en el restaurante se repetía en su mente como un eco incesante, despojándolo de cualquier rastro de cordura. Intentó concentrarse en conducir, pero la imagen de Olivia con ese hombre quedó como una herida abierta. Cuando llegó a casa, se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de darle sentido al caos en el que se había convertido su vida. Las horas pasaron lentamente hasta que Olivia cruzó la puerta, con el rostro demacrado y los ojos rojos. Dudó por un momento antes de dar el primer paso hacia Isen. No levantó la vista inmediatamente, pero la tensión en la habitación era palpable. Finalmente rompió el silencio, con voz baja pero cargada de emoción. «¿Quién era?», preguntó sin apartar la vista del suelo. Olivia respiró hondo, como si reuniera fuerzas para hablar, pero volvió a dudar. «No lo entenderías», dijo finalmente, y esas palabras, más que cualquier otra cosa, provocaron algo en Isen. Se levantó bruscamente, obligando a Olivia a dar un paso atrás. «No lo entendería», repitió, con incredulidad impregnando cada palabra. «Pasé 15 años de mi vida creyendo en ti, confiando en ti, construyendo una vida contigo, ¿y ahora me dices que no lo entendería? Entonces explica. Hazme entender». Olivia lo miró fijamente, tratando de mantener la compostura, pero las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «No es tan simple, Isen», comenzó, pero él la interrumpió. «Sí, lo es. Es simple cuando decides destruir todo lo que hemos construido sin siquiera darme la oportunidad de luchar por ello». La habitación parecía demasiado pequeña para contener toda la tensión entre ellos. Olivia retrocedió unos pasos y se sentó en la silla más cercana, cruzándose de brazos como si intentara protegerse.
Él es. Él es alguien de mi pasado, dijo finalmente, su voz apenas audible. Isen frunció el ceño, su confusión se mezcló con su ira. ¿Tu pasado?, preguntó. Siempre me dijiste que no importaba tu pasado, que lo que importaba era el presente, era lo que teníamos. ¿Qué cambió? Olivia no respondió de inmediato. En cambio, bajó la cabeza, como si buscara las palabras adecuadas. Él no es simplemente alguien de mi pasado, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Él es mi medio hermano. Esas palabras resonaron en la habitación como un trueno. Isen guardó silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué?, preguntó, incrédulo. No entiendo, ¿cómo es esto posible? Olivia respiró hondo otra vez, tratando de mantener la calma, pero todo su cuerpo temblaba. Mi madre, ella estaba en una relación antes de conocer a mi padre. Descubrí esto hace unos años, pero nunca supe que estaba tan cerca. Él apareció hace unos meses y, su voz se apagó y se llevó la mano a la cara, tratando de contener las lágrimas. Y decidiste que el mejor lugar para resolver esto sería en secreto, a mis espaldas, en un restaurante, preguntó Isen, con la voz llena de ironía y dolor. No se suponía que fuera así, respondió Olivia con voz desesperada. Solo quería conocerlo, entender quién era, pero las cosas se salieron de control. Sabía que debería habértelo dicho, pero tenía miedo. Asustado de cómo reaccionarías, asustado de lo que esto podría significar para nosotros. Isen sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Estabas asustado? ¿Tenías miedo de que no lo entendiera, pero decidiste traicionarme así? No se trata de miedo, Olivia. Se trata de elecciones. Y elegiste mentir. Olivia se levantó y cruzó la habitación hasta llegar frente a Isen. No quería hacerte daño, dijo ella, pero él dio un paso atrás, como si sus palabras fueran algo físico que debía evitar. Pero te duele, respondió. Me lastimaste de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles, ¿y ahora quieres que lo entienda? Olivia empezó a llorar de nuevo, pero Isen no se movió. Sintió como si estuviera mirando a un extraño, alguien a quien ya no reconocía. El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos de Olivia. Isen se pasó las manos por la cara, tratando de encontrar una pizca de claridad en medio del caos. Finalmente, suspiró y dijo, necesito salir de aquí. Olivia lo miró sorprendida y asustada. Isen, por favor no lo hagas. Podemos hablar, podemos solucionar esto, le rogó, pero él ya estaba agarrando sus llaves y caminando hacia la puerta. Hablar no solucionará esto, dijo antes de irse, dejando a Olivia sola con el peso de sus decisiones. Isen condujo sin rumbo durante horas, intentando procesar todo lo que había sucedido. Las palabras de Olivia resonaron en su mente, cada una trayendo más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía ocultarle algo así, y por qué pensó que podría resolver esto sola? Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales, pero no sabía qué hacer con esta nueva realidad. Todo lo que sabía era que necesitaba tiempo para entender lo que vendría después. Y mientras tanto, las consecuencias del secreto de Olivia comenzaron a desarrollarse de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Isen conducía sin un destino claro, las calles oscuras reflejaban el caos que estaba teniendo lugar en su mente. El sonido ahogado de los neumáticos sobre el asfalto era el único ruido además de su respiración agitada. Aparcó en un parque que solía visitar con Olivia y Sofía los fines de semana, ahora desierto y silencioso bajo las tenues farolas. Sentado en el asiento del coche, se perdió en sus pensamientos, tratando de encontrar algún sentido a lo que había descubierto. El peso de la traición, del secreto, de la omisión, todo se mezclaba en una tormenta de emociones. ¿Qué había de real en lo que compartían? ¿Qué había sido solo una fachada? Pasaron las horas y finalmente decidió regresar a casa. Pero no volver a enfrentarla, no buscar respuestas. Necesitaba un plan, necesitaba entender cómo afrontar esto. Cuando entró por la puerta, encontró a Olivia sentada en el sofá, con el rostro todavía surcado de lágrimas. Ella lo miró pero no dijo nada de inmediato. Pasó junto a ella y caminó hacia la cocina, donde tomó un vaso de agua y se quedó allí, mirando al vacío. Quiero saberlo todo, dijo finalmente, con voz firme pero baja, como si estuviera aferrándose a las últimas fuerzas que le quedaban.
Olivia se levantó lentamente y caminó hacia él, pero mantuvo una distancia respetuosa. Comenzó, pero él la interrumpió levantando la mano. Sin excusas, sin problemas. Solo la verdad. Todo. Ahora. Olivia asintió, visiblemente nerviosa. Sacó una silla y se sentó, como si necesitara algo que la anclara mientras desenterró lo que parecía un peso insoportable. Cuando tenía 20 años, mi madre me habló de él, comenzó eligiendo cada palabra con cuidado. Dijo que antes de conocer a mi padre, tenía una relación con otro hombre. Una relación breve, pero que lo cambió todo. Descubrió que estaba embarazada poco antes de que rompieran. Mi padre nunca lo supo. Él asumió la responsabilidad de mí desde el primer día y ella juró que enterraría esa parte del pasado. Isen la observó, con los ojos fijos en cada movimiento de ella, tratando de descifrar lo que estaba por venir. Olivia respiró hondo antes de continuar. Hace unos meses me encontró. No sé cómo, pero lo hizo. Dijo que sabía quién era yo y que quería conocerme. Al principio me resistí. Pero, con el tiempo, la curiosidad se hizo más fuerte. No sabía qué esperar. Yo, solo quería entender esta parte de mi historia que mi madre siempre me ocultó. Isen se pasó una mano por el cabello y sintió una ola de frustración e ira invadirlo nuevamente. ¿Y pensaste que ocultarme esto era la mejor idea?, preguntó con la voz llena de incredulidad. ¿Decidiste lidiar con esto sola, sin incluirme, sin siquiera darme la oportunidad de estar a tu lado? Olivia bajó la cabeza, avergonzada. No sabía cómo decírtelo. Pensé que era algo que necesitaba resolver por mi cuenta antes de traerlo a nuestras vidas. Pero luego las cosas se pusieron complicadas. Isen se cruzó de brazos, esperando que ella continuara. Empezó a aparecer más. Quería saber sobre mí, sobre nuestra familia. Pensé que podía controlarlo, pero se volvió cada vez más difícil. Isen se rió, pero no de humor, sino de pura incredulidad. ¿Complicado? ¿Difícil? Olivia, cruzaste una línea que nunca debiste haber cruzado. Esto no se trata de él, no se trata del pasado de su madre. Se trata de ti. Elegiste mentir, esconderte y ahora estamos aquí. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Sé que cometí un error. Sé que la cagué. Pero no es como estás pensando. Él no, nosotros no. Yo no te traicioné de esa manera. Isen se quedó en silencio, sus palabras flotando pesadamente en el aire. No sabía si podía creerle, no sabía que era verdad y que era solo otro intento de suavizar la situación. Olivia se levantó y se dirigió hacia él, pero se detuvo a unos pasos, vacilante. Sé que ya no confías en mí y no espero que lo hagas. Pero por favor cree que nunca quise lastimarte. Yo solo, me perdí en todo esto. No sé cómo solucionarlo. Isen la observó durante un largo momento antes de dar un paso atrás. Necesito tiempo, Olivia. Es hora de entender lo que esto significa, es hora de decidir qué quiero hacer con todo esto. Porque ahora mismo lo único que siento es que la mujer que amaba ya no existe. Olivia empezó a llorar de nuevo, pero Isen no hizo nada para consolarla. Se giró y salió de la habitación, dejándola sola con sus lágrimas y arrepentimientos. Subió las escaleras, entró en la habitación y cerró la puerta. Una vez dentro, se sentó en la cama, sintiendo el peso aplastante de todo lo que había sucedido. Sabía que esta historia estaba lejos de terminar, pero por ahora necesitaba silencio. Necesitaba distancia. Y, sobre todo, necesitaba respuestas que solo el tiempo podría dar. Isen pasó la noche despierto, mirando al techo de su habitación como si esperara que allí estuvieran escritas las respuestas. El silencio en la casa era asfixiante, interrumpido solo por los lentos pasos de Olivia que parecían resonar como un recordatorio constante de todo lo sucedido. Sabía que no podía quedarse en esa cama. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó las luces lejanas, como si el resplandor de las calles pudiera aportar algún tipo de claridad. Pero nada tenía sentido. Sintió una mezcla de ira, tristeza y, sobre todo, una sensación de traición que parecía devorar cada parte de él. No se trataba solo del secreto o del hombre que había conocido.
Se trataba de su elección de mantenerlo en la oscuridad, de llevar una carga sola cuando deberían compartirlo todo. Abajo, Olivia permaneció en el sofá, con los brazos cruzados a su alrededor como si eso pudiera protegerla del torbellino de emociones que la abrumaba. Sabía que no había suficiente justificación para lo que había hecho, pero no podía evitar preguntarse si Isen algún día sería capaz de perdonarla. Era un pensamiento que la perseguía, porque en el fondo sabía que la respuesta era incierta. Ella había cruzado una línea y Isen no era del tipo que olvida fácilmente. Cuando el sol empezó a salir, Isen bajó las escaleras, evitando mirar directamente a Olivia. Tomó las llaves del auto y se fue sin decir una palabra. Olivia no intentó detenerlo, sabiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento sería en vano. Él necesitaba espacio y ella necesitaba aceptarlo. Pero el silencio que dejó tras de sí fue casi insoportable. Se sentía pequeña, perdida en el vacío de la habitación que alguna vez fue un espacio de comodidad. Isen condujo sin rumbo durante horas. Necesitaba tiempo, necesitaba encontrar una manera de lidiar con todo esto. Pasó por lugares que le traían recuerdos de momentos felices con Olivia, pero en lugar de consuelo, solo servían para profundizar el dolor. Se detuvo en una cafetería que solía frecuentar solo los días en que quería escapar del mundo, pidió un café fuerte y se sentó en una mesa alejada. Allí, en el silencio de aquel pequeño rincón, empezó a cuestionarse. La traición de Olivia, aunque no fuera física como inicialmente temía, era un peso insoportable. Pero, ¿y si fuera más que eso? Él todavía no sabía el alcance de lo que ella había escondido. Mientras tanto, Olivia, sola en casa, finalmente encontró el coraje para afrontar lo que había estado postergando durante meses. Cogió el teléfono, dudó un momento y luego marcó el número que había estado evitando. La voz al otro lado de la línea respondió con un tono de familiaridad que la hizo estremecerse. Hablaron brevemente, pero Olivia se mostró firme en que necesitaba terminar las cosas. Era hora de enfrentar lo que lo había causado. El hombre del otro lado insistió, trató de convencerla de que juntos podrían encontrar una solución, pero Olivia supo que ya era demasiado tarde. Terminó la llamada, sintiendo el peso de otra elección difícil pero necesaria. Cuando Isen regresó a casa, ya era tarde. Encontró a Olivia en la cocina, con una taza de té olvidada sobre la mesa mientras miraba fijamente al suelo. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces, Isen rompió el silencio. ¿Hablaste con él?, preguntó, y Olivia se limitó a asentir, sin levantar la vista. ¿Y qué dijo?, continuó con la voz espesa por el cansancio. Olivia finalmente levantó la cabeza y sus ojos mostraron la vulnerabilidad que sentía. Él cree que podemos arreglar esto, pero le dije que no. Dije que necesitaba arreglar las cosas contigo, y solo contigo. Isen se rió amargamente y sacudió la cabeza. ¿Resolver las cosas?, repitió. ¿De verdad crees que podrás resolver algo después de todo esto? Olivia, rompiste algo que tal vez nunca se arregle. Se pasó una mano por el cabello, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse nuevamente. Solo desearía que hubieras confiado en mí. Eso me lo habías dicho desde el principio. Pero ahora ni siquiera sé quién eres. Olivia se acercó vacilante y se detuvo a unos metros de él. Soy la misma persona que siempre he sido, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Soy yo quien te ama, Isen. Eso nunca cambió. Él la miró fijamente, tratando de encontrar algo de verdad en sus palabras, pero todo lo que vio fue la sombra de quien solía ser. El amor no se esconde, respondió. Amar es ser honesto, incluso cuando es difícil. ¿Y fallaste en eso? Ella no tuvo respuesta. En cambio, las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente mientras ella se alejaba, dándole el espacio que claramente deseaba. Isen salió de la cocina y subió nuevamente al dormitorio, pero esta vez no encontró el mismo silencio asfixiante. En cambio, se sintió abrumado por la necesidad de actuar. Abrió su computadora portátil y comenzó a escribir, poniendo en un papel todo lo que sentía, todo lo que había sucedido. No fue por Olivia, ni por nadie en particular. Era para él mismo, un intento de organizar los pensamientos que lo consumían. Los días siguientes fueron un ejercicio de dolorosa convivencia.
Evitaron conversaciones profundas, limitándose a intercambios breves y necesarios. Sophie notó el ambiente tenso entre sus padres y, aunque intentó actuar con normalidad, era evidente que la situación la estaba afectando. Isen y Olivia sabían que no podrían seguir así por mucho tiempo, pero ambos estaban atrapados en sus propias batallas internas. Isen se preguntó si todavía sería posible encontrar un camino de regreso, mientras Olivia luchaba con la culpa que la consumía. Una tarde tranquila, Isen decidió que necesitaba más respuestas. Buscó al hombre que ahora sabía que era el medio hermano de Olivia, no para confrontarlo, sino para comprender qué más se había escondido. Cuando los dos se conocieron, Isen sintió una mezcla de ira y curiosidad. El hombre parecía incómodo pero dispuesto a hablar. Hablaron largamente y Isen descubrió que había más secretos enterrados en el pasado de Olivia de los que creía. Pero también descubrió algo inesperado, la posibilidad de que él mismo necesitara cuestionarse lo que realmente quería a partir de ahora. La conversación no trajo paz, pero sí claridad. Cuando Isen regresó a casa, encontró a Olivia esperándolo, como si supiera que ese momento llegaría. Se sentaron en la habitación, uno frente al otro, y finalmente comenzaron a hablar, no como enemigos, sino como dos personas que intentaban encontrar significado al caos que ambos ayudaron a crear. Las palabras eran difíciles y el camino parecía aún más difícil, pero por primera vez en mucho tiempo había honestidad. Aún así, Isen sabía que su futuro dependería de lo que vendría después. Y todavía no sabía si estaba preparado para decidir. Isen se levantó temprano esa mañana, después de otra mala noche de sueño. El peso de lo que había descubierto, combinado con la incertidumbre del futuro, parecía cada día más opresivo. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio confortable que solía ser. Era un vacío que contenía las palabras no dichas, las confrontaciones evitadas y los caminos que sabía que tendría que elegir. Bajó las escaleras, sintiendo cada paso como una decisión, cada movimiento como un punto final en algo que alguna vez le pareció eterno. Olivia estaba en la cocina, sosteniendo una taza de café y mirando por la ventana. Parecía más pequeña que nunca, como si la culpa hubiera reducido todo lo que era. Cuando Isen entró, ella lo miró, sin saber si él diría algo o simplemente pasaría de largo. Cogió su propia taza, la llenó y se sentó a la mesa, mirando el líquido oscuro mientras intentaba ordenar sus pensamientos. La quietud entre ellos era cortante, pero esta vez, fue Isen quien decidió romperla. Me encontré con él, dijo, con voz impasible. Olivia se quedó helada, como si esperara el impacto de algo que sabía que no podía controlar. Necesitaba entender, continuó. Necesitaba escuchar su versión, saber qué más me ocultaste. Ella no respondió de inmediato, pero su respiración se agitó, como si cada una de sus palabras fuera un golpe. Isen la miró, buscando algo que confirmara o negara lo que ya sabía. Él no mintió sobre nada, Olivia. Pero lo que más me duele es que elegiste mentirme. Olivia dejó la taza sobre la mesa y se cruzó de brazos en un gesto instintivo de defensa. No sabía cómo decírtelo, comenzó, pero Isen levantó la mano, interrumpiéndola. No se trata de cómo me lo dijiste. Se trata del hecho de que no lo dijiste. Tuviste oportunidades, tiempo y, sin embargo, elegiste lidiar con esto solo. Esto no es algo que simplemente desaparece. Respiró hondo y se pasó una mano por la cara como si intentara disipar el cansancio que lo consumía. Pasé noches tratando de encontrar una manera de continuar, pero la verdad, Olivia, es que nos perdimos. Ella comenzó a llorar en silencio, pero él no la consoló. Era un doloroso contraste con el hombre que había sido, siempre dispuesto a protegerla, a cuidarla. Ahora parecía distante, inalcanzable. Isen, no quiero que esto termine así, dijo con voz desesperada. Cometí un error, pero te amo. Siempre te he amado. Él la miró durante un largo momento, como si intentara encontrar algo de verdad en lo que ella decía. Pero lo único que sintió fue un vacío. A veces el amor no es suficiente, respondió antes de levantarse y salir de la cocina. Durante las siguientes semanas, la separación se volvió inevitable. Isen se puso en contacto con abogados, tomó medidas para proteger sus finanzas y comenzó a buscar un nuevo lugar para vivir. Olivia, por su parte, intentó seguir con su rutina, pero estaba claro que estaba rota. Sophie,
que había notado la creciente tensión entre sus padres, ahora comprendió que las cosas nunca volverían a ser como antes. Los observó con tristeza, tratando de encontrar una manera de lidiar con el dolor de ver a su familia desmoronarse. En una tarde gris, Isen recogió a Sophie de la escuela. Mientras regresaban, ella finalmente rompió el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. ¿Estarán bien tú y mamá?, preguntó con voz pequeña y llena de incertidumbre. Isen sintió una opresión en el pecho, pero trató de responder lo más honestamente posible. No lo sé, Sofía. Pero te prometo que haremos todo lo posible para que estés bien. Ella asintió, mirando por la ventana, pero él sabía que esas palabras no eran suficientes para aliviar lo que sentía. Olivia intentó redimirse, pero cada gesto le parecía demasiado pequeño y demasiado tarde. Le escribió una carta a Isen, tratando de explicarle sus motivos, pero él nunca la abrió. Para él, sus acciones ya habían hablado más que cualquier palabra que pudiera escribir. Comenzó a asistir a terapia, tratando de comprender las decisiones que la llevaron allí, pero la culpa la seguía como una sombra constante. Pasaron los meses y Isen finalmente encontró un nuevo apartamento. Era pequeño pero acogedor, un espacio que podía considerar suyo. Comenzó a construir una nueva rutina, centrándose en su trabajo y su relación con Sophie. Fue en una tarde tranquila, mientras caminaba por el parque, que conoció a alguien. Una mujer amable, con una cálida sonrisa y una presencia tranquila que le hizo sentir algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza. Olivia, por su parte, decidió empezar de nuevo de otra manera. Vendió la casa donde habían vivido tantos momentos, incapaz de soportar el peso de los recuerdos. Se mudó a un lugar más pequeño, concentrándose en su carrera y reconstruyendo su relación con Sophie. Aunque los días eran difíciles, sabía que necesitaba seguir adelante, incluso si el arrepentimiento la acompañaba en cada paso. Al final, cada uno de ellos siguió caminos diferentes, marcados por las decisiones que tomaron y las consecuencias que enfrentaron. Isen encontró la paz en una nueva vida, mientras Olivia seguía luchando por encontrar significado entre los escombros de lo que había perdido. Sophie, aunque marcada por la separación de sus padres, creció sabiendo que el verdadero amor necesita confianza y honestidad para sobrevivir. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. Queremos escuchar tu opinión y saber cómo percibiste los dilemas y decisiones de estos personajes. Y no lo olvides, suscríbete al canal para seguir más historias interesantes como esta. Aquí creemos que cada narrativa trae una lección y nunca apoyamos ningún tipo de traición. Hasta la próxima.